Y estaba acá en Teatro del Pueblo. Estaba acá en Teatro del Pueblo, me quedé haciendo sola la coordinación y la administración. Empecé a participar más de Artey, que fue la época en que empezamos con el famoso tema de la habilitación de los teatros independientes, o sea que empezamos mucho antes de Cromañón nosotros. Y de alguna forma viendo cómo iba cambiando también el panorama del teatro independiente, ¿no? Tal vez por edad yo he conocido distintas etapas del teatro y cómo empezaban a abrirse nuevos espacios, cómo en Artey empezaban a ingresar nuevas salas, porque Artey se formó con un grupo muy chiquitito también creo que eran 6 salas, que eran las más antiguas que existían. Es decir, de alguna forma como iba cambiando el panorama cultural, te diría, dentro del teatro, y qué iba sucediendo. Empezaban a aparecer como nuevas estéticas. Teatro del Pueblo, cuando se abre en el 96, que es un teatro dedicado al autor nacional, en realidad eran pocas las obras de autores nacionales, en general había muchas de autores extranjeros. Y en el 2000 creo que eso empieza como a revertirse, hay muchos empiezan a surgir como nuevos dramaturgos, mucho más jóvenes, muchas obras argentinas, y el cambio lo vemos hoy, son pocas las obras extranjeras y son muchas las obras nacionales, o sea, de alguna forma nosotros empezamos como es decir, aquello que era lo único que había en ese momento y que era para el autor nacional. Es decir, vos tomás la mayoría de los teatros independientes y notás que la mayoría tienen obras de autores nacionales. De todas formas, esto siguió siendo el teatro del autor nacional. Y tal vez porque también tenga que ver con que la fundación, que es la que maneja el teatro, sean todos dramaturgos. Y tal vez esta cosa que tuvieron de resistencia en la dictadura, cuando sus obras no se podían hacer, es decir, empezar a pelear aún en la época de la democracia el famoso tema de que el autor nacional fuera reconocido y que no hubiese una invasión cultural que de alguna forma desdibujara todo lo que iba sucediendo. Y tal vez como en mi caso en el 2000 también fue como una decisión de dejar, yo era escenógrafa y trabajaba de eso y vivía de eso, y fue un año que me salió un proyecto de guita y tenía la posibilidad de dedicarme a la gestión, que creo que es lo que yo hago, y pude elegir. Y en realidad tenía 50 años y decidí que iba a cambiar totalmente mi rumbo con lo que pasara, es decir, inclusive con el miedo económico de si a lo que me dedico me va a dar de vivir o no, y decidí que me quería dedicar a esto. Y siento que lo que me pasó con la escenografía es que fue una decisión. Yo colgué los botines porque pude elegir. Porque a veces te deja la profesión, o sea, a veces querés hacer una cosa y no la podés hacer. Y que en realidad fue una elección en mi vida, y la verdad que no me arrepiento, porque yo descubrí, inclusive en mis capacidades que yo creí que no tenía. ¿Sí? Yo creí que el tema de, por ejemplo, armar un balance era una cosa que estaba totalmente alejada, que a veces se da mucho unido a lo artístico. Y descubrí que también eso me gustaba y que lo podía hacer, que podía generar el hecho de qué forma, por ejemplo, con el teatro, más allá de que el teatro pueda tener un subsidio y que todos sabemos que con el 30% no alcanza, que se podía generar plata por otro lugar. Fueron como cosas en el 2000 que descubrí también de mí.